Tenemos para ustedes nuestro bloque económico ESAN. Bueno, en el bloque ESAN siempre compartiendo y poniendo sobre el tapete temas interesantes. El 40% de las MIPES dejaron de pagar deudas debido a todas estas protestas que está habiendo al interior de nuestro país, sobre todo, ¿no? Edmundo Lizarzaburu, profesor de ESAN, nos acompaña esta tarde, le damos la bienvenida y vamos a estar viéndolo en cualquier momento. Lo tenemos a través del Zoom, ahí lo estamos viendo. Al docente Lizarzaburu, un saludo cordial desde aquí, muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Para ver qué es lo que está pasando y cuál es la realidad, ¿qué le parece si arrancamos con esto? ¿Cuál es la realidad de las MIPES, de los pequeños empresarios que ya venían golpeados en pandemia, ahora con este tema de los piquetes, las huelgas y el cierre de las vías? ¿Cómo está, docente? Bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en relación a tu pregunta, yo creo que el primer punto importante acá a resaltar es que esta coyuntura de bloqueo, de cierres, de protestas, que ya entran en el ámbito del terror, de la agresión y de la vulneración de derechos, claramente está impactando aún más a las MIPES. ¿Por qué? Ya la pandemia, ¿no es cierto?, el encierro y todas las condiciones que se presentaron, tanto en el Perú como a nivel internacional, generaron que las MIPES desciendan su producción y muchas de ellas cierren. Las pocas que quedaron, ¿no es cierto?, acompañadas con algunos programas tipo Reactiva 1, 2 y las promociones que se dieron o los programas que salieron, sí, empezaron a tratar de ordenarse. El sistema financiero también colaboró, pero lamentablemente este año era el año en que empezaban a pagarse ya las cuotas porque había habido prórroga 1, prórroga 2 y en algunos casos los Reactiva no se diseñaron de una manera adecuada, ¿no? Darle 3 o 4 años al sector turismo, siempre se habló de 7, 8 y hasta 10 años. Entonces claramente esta situación lo que hace es va a acentuar más, ¿no es cierto?, la poca capacidad de pago, lo que se llama la liquidez o tener el dinero, claro, para cumplir con las obligaciones, considerando que enero y febrero son los meses que vienen posterior, ¿no es cierto?, a la campaña navideña. Eso. Entonces, claramente hay un problema en el circuito de pago y que el cierre de vías lo empeora, ¿no? Señor Lizarzaburu, a ver, por ejemplo, mencionaba usted el tema de la fiesta de fin de año, tremendas para la gente que vive del comercio y vive de todo lo demás. Ni que hablar del sector turismo, donde también hay algunas pymes, que ahora mismo en la temporada de verano se están viendo vapuleados. Más temprano teníamos enlaces, por ejemplo, con Paracas y todo el circuito turístico de Paracas, que está desierto, es un pueblo fantasma Paracas ahora mismo. Entonces, lo que nos dicen los empresarios, pequeños empresarios además, es: tenemos gente a la que tenemos que pagarle, estamos despidiendo a las personas, hay deudas también. Hay una cifra entonces que es del 40% de MIPES que estarían dejando. Esta cifra, según lo que le puedo entender, podría incrementarse en los próximos días porque al parecer pues estos piquetes, manifestaciones y demás no tienen cuándo acabar todavía, ¿no? Mira, yo particularmente considero que el porcentaje podría subir a niveles de 50 y 60 y lo que va a ocurrir o lo que debería pasar es que el sistema financiero tendría que otorgar en ciertas zonas, no, sobre todo en la región sur, lamentablemente, ¿no es cierto?, un plazo adicional como que de gracia, pudiendo aligerar y aliviar el flujo de caja, ¿no?, de las empresas, sobre todo de las MIPES. O sea, van a ser meses en los cuales probablemente el regulador, la SBS, se tenga que sentar, ¿no es cierto?, y analizar cada uno de los sectores, porque la morosidad está subiendo a niveles probablemente época de la pandemia antes de que salga Reactiva. Y esa es una situación que hay que empezar a controlarla para mitigar un efecto en el mediano plazo, ¿no? Una pregunta complicada. Según el estudio que usted ha hecho o lo que puede otear en el horizonte de lo que está pasando en nuestro país, esto está golpeando el clima político que repercute obviamente en el sector comercio. ¿Está golpeando tanto o más que la pandemia, cree usted? A ver, yo creo que son dos escenarios distintos y son dos momentos distintos. Pero que vienen de manera consecutiva, ¿no?
Correcto, entonces la respuesta sería muy simple, sí golpea más. O sea, te han dado un mazazo por la pandemia, ¿no es cierto? Viene un segundo mazazo por esta situación, claramente que se va a ver afectado. O sea, Ese es que el lo que tema. se llama esto es una variable exógena, es una variable adicional, que en un modelo, digamos que el modelo de poder salir adelante, un segundo mazazo, o sea, nadie lo puede aguantar. O sea, claramente impacta, ¿no? Ahora, para redondear además esta importante entrevista, una de las soluciones o alternativas que se puede dar, ya lo mencionaba usted, expandir un poco los créditos, tener un poquito más, digamos, de tratar de diezmar la situación complicada de algunos. Muchos están quebrando directamente, están quedándose con estos deudas y demás. ¿Qué es lo que se podría dar como otra alternativa para darle un respiro, para tratar de menoscabar la situación complicada que tienen estas personas, no solamente en Lima, sino y sobre todo al interior también? A ver, yo creo que acá la estrategia tiene que ser por varios frentes. Primero, yo creo que las instituciones financieras con el regulador en estas zonas de mayor incidencia de cierres, de conflictos y que han tenido un impacto muy marcado y que además hemos visto en la televisión, dar estos 3 o 6 meses de plazo de gracia, ¿no? Que permita de Claro. alguna manera poner los créditos en hold, ¿no? O con una reducción del interés para aliviar el flujo. Ese sería un punto importante. El segundo punto importante es, y eso es a nivel del Estado, Del temas de Estado. SUNAT y de salud, ojo con lo que te voy a mencionar, porque las MIPES que son formales, además tienen que pagar sus impuestos y tienen que pagar además el tema de salud. Claro. Entonces, ver también de extenderles una suerte de periodo de gracia y que el Estado pudiera en esos puntos particulares ayudarlos, es decir, no darles dinero a la empresa, sino de alguna manera asumir por lo menos parte o totalmente el pago de salud de esta temporalidad. ¿Para qué? Para que el trabajador no sea despedido, porque si bien es cierto, yo podría, o el empresario podría demorarse en pagar la remuneración, al siguiente mes hay que pagarle salud, hay que pagar la FP. Entonces, esos componentes hay que ver la manera de ayudar al empresario para evitar esta reducción de la masa laboral. Entonces, hay varios frentes, no solamente son las obligaciones, también hay un tema tributario, tema de salud y en general ver algunas alternativas. Y lo que también tiene que darse acá es, o sea, por ejemplo, los temas de SUNAFIL, de alguna manera a las MIPE, las empresas, hay que empezar a mirarlos, porque si con toda la situación que está pasando encima les vamos a dar multas de SUNAFIL, ¿no es cierto?, de Indecop y Ya demás sería el escenarios, yo acabose creo para que muchas, ¿no? no sé si la acabase, pero por lo menos el empresario no va a estar tranquilo y su decisión va a ser empezar a reducir. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado ahorita es contribuir a darle tranquilidad en los frentes que son relevantes para el empresario, que es su liquidez. Eso es lo más importante ahorita. Sí, definitivamente. La situación es bastante complicada y el panorama lo hemos analizado con Edmundo Lizar Seguro, profesor de ESAN, a quien le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde y en esta jornada de nuestro bloque económico ESAN. Muchas gracias.